Buenas noches o buenos días, dependiendo a qué hora estén viendo este video, apreciados jóvenes. Vamos a esperar unos minutos para poder empezar esta clase que continúa lo que es el verbo. ¿Sí? Por lo tanto, te pido que por favor esperemos un par de minutos nada más. ¿Sí? Y de ahí empezamos. Bien, joven, vamos a empezar con esta clase que es el verbo. ¿Sí? Vamos a empezar con lo que es el verbo y para lo cual pues vamos a realizar este tema. Sí, que este tema es muy importante, muy interesante cuando se tiene que ver ya este aspecto fundamental que viene a ser el verbo. ¿Sí? Que viene a ser el verbo. Ahora bien, pues vamos a ir viendo esto. ¿Sí? Del verbo. Por favor. Acompáñame, préstame atención en todo esto. ¿Sí? ¿Ya? Bien, vamos a ver esto del verbo. El verbo, cuando nosotros hablemos del verbo, el verbo viene a ser una acción realizable, un aspecto muy fundamental, ¿ya? Dentro de lo que es el verbo.
Este verbo pues es fundamental, es básico para poder nosotros ir viendo, ¿no? Esto del verbo. Así que por favor, yo te voy a pedir, pues, ¿no? Que cuando se ve el verbo y te pregunten qué es el verbo, este es una acción, ¿ya? Es una forma de poder realizar. Ahora esto lo vamos a estudiar desde diferentes disciplinas. Por ejemplo, desde la disciplina de lo que es la semántica, pues vamos a ver que indica qué cosa, la acción del sujeto. Cuando hablamos del verbo que indica la acción del sujeto, pues vamos a ver esto, ¿no? ¿Por qué se dice indica la acción del sujeto? Porque en una oración siempre vamos a ver al sujeto que realice algo, ¿ya? Que realice algo. Por ejemplo, vamos a ver, Natalie salió a correr. ¿Cuál es la acción del sujeto? Que Natalie salió a correr. Por ejemplo, ya que estamos hablando de Natalie, por ejemplo, Natalie está comiendo torta. ¿Qué hace Natalie? Está comiendo torta. Entonces, vamos a ir viendo eso, ¿no? Esa es la acción que nos dice, que la acción que está indicando el verbo. Por ejemplo, otro podríamos ver, ¿no? Morfológicamente. ¿Qué dice que el verbo? El verbo va a tener ciertos aspectos, por ejemplo, número, tiempo, persona, modo, aspecto. ¿Sí? Ahora, sintácticamente, ahora, cuando se habla que el verbo es variable, pues este verbo va a ser muy variable en el sentido de que nosotros vamos a poder encontrar, vamos a poder ir viendo diferentes aspectos, ¿no? Respecto a ello, del verbo, ¿no? Respecto al verbo, ¿no? Entonces, ahora este verbo, pues, simplemente vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿no? Y este verbo necesariamente vamos a encontrar eh, que pues va a cambiar, ¿no? Un verbo es variable, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir Natalie salió a correr, Natalie corrió por la mañana. Pues lo puedes decir en diferentes tiempos. Puede ser en el pretérito, en el presente y en el futuro. En el número puede ser singular o puede ser plural. La persona puede ser primera, segunda persona, tercera. El modo puede ser indicativo, subjuntivo, potencial e imperativo. Puede ser el aspecto, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello vamos a ir viendo. Ahora, sintácticamente, pues vamos a decir que el verbo funciona como núcleo del predicado. Es por eso que es la importancia de este verbo, ¿sí? Es la importancia de este verbo. Ahora bien, vamos a ver otro aspecto. Por ejemplo, vamos a ver las clases. Según su función, el verbo copulativo o también llamado cualificadores. ¿Cuáles son los copulativos? ¿Por qué se dice copulativo? Porque va a copular, va a hacer necesitar de alguien. Por ejemplo, dice en el ejemplo que te he puesto acá. La pizarra es blanca. ¿Cuál es el verbo? Pues tenemos los verbos copulativos. Es, está, son, están, yació. ¿Por qué se dice verbos copulativos? Porque el verbo copulativo va a necesitar de un predicativo para poder para poder eh, realizar bien las cosas. Por ejemplo, ¿por qué necesita de un predicativo? Porque por sí solo no tiene sentido. Si yo, por ejemplo, agarro y digo, la pizarra es, y quito blanca, ¿la pizarra qué es? Cuando dice la pizarra es, puede ser grande, pequeña, blanca, verde, puede ser, ¿no? Entonces, cuando se dice la pizarra es, ahora, este es un copulativo porque no tiene sentido propio. Por eso se dice copulativo, porque necesita de alguien, de un adjetivo para tener un sentido completo. La pizarra es blanca o la pizarra está sucia, ¿no? Porque la pizarra ¿está qué? No hay pues una acción completa, ¿no? Entonces ahí se necesita a quién, a este verbo. Ahora, a este verbo un predicativo, un adjetivo. Vamos a ver según su función el verbo no copulativo. Este no copulativo se va a dividir en verbo transitivo y verbo intransitivo. El verbo transitivo va a llevar OD. El verbo intransitivo no lleva OI y un circunstancial. Por ejemplo, dice, ¿no? Podemos decir, ¿no? Por ejemplo,
A ver, ¿a quién podríamos poner? Julieta me ama. O Julieta ama a Romeo. Entonces, cuando dice Julieta me ama, tú podrías, por ejemplo, poner, ¿no? Me, que viene a ser un verbo transitivo o no. Ama es el verbo. Y me es el, ¿qué cosa? El nexo. ¿No? Por eso es Julieta me ama. Entonces, cuando decimos Julieta me ama, podríamos decir, pues, ¿no? Que esto va a ser el OD. ¿Y el OD qué es? La acción del sujeto, pues, ¿no? Realizar. Ahora, ¿cómo se reconoce eso? Acá te he puesto, ¿no? Que más un verbo más un sujeto. ¿Qué es lo que más el verbo principal más el sujeto? Y al a quién más el verbo principal más el sujeto. Ahora, verbo intransitivo, llevan qué cosa? Oí y circunstancial. Por ejemplo, Julieta compró en la tienda. Y tú me dirás, ¿el verbo cuál es? Compró. Y en la tienda es un hoy, no, es un circunstancial. ¿Dónde compró Julieta? En la tienda. Ah, ¿para quién? Más verbo principal más OD más sujeto. ¿A quién? Más verbo principal más OD más sujeto. Eso es entonces, joven, que tú tienes que aprender a reconocer. ¿Sí? Entonces, verbos según su función, por ejemplo. ¿No? Verbos según su función. Ah, cuidado, no pienses mal. Méteselo. Os nos. ¿Ya? Méteselo. Os nos. ¿Qué quiere decir? Esos son unos verbos pronominales o también pronombres átonos. Y por ejemplo dice, el verbo reflexivo. La acción se realiza el mismo. Por ejemplo, podríamos decir, Julieta se baña. ¿Por qué dice verbos reflexivos? Porque la acción se va a realizar ¿quién? Él mismo se va a realizar la acción. El mismo sujeto se realiza la acción. Julieta se baña, Julieta se peina, Julieta se arregla. Así mismo se está haciendo la acción. El verbo recíproco, esto se realiza mutuamente. Por ejemplo, podría ser Romeo y Julieta se aman. ¿Qué cosa están haciendo? Que Romeo y Julieta se van a amar, pues, ¿no? Es mutuo el amor. No es que es recíproco, por eso se dice, ¿no? La reciprocidad es de uno a otros. Entonces, en ese sentido, tú tienes que ir entendiendo. Ahora, cuando dice verbo cuasi reflejo, la acción es de salida, ya para terminar es la acción. Entonces, cuando hablamos de terminar una acción, se dice verbo cuasi reflejo, ¿no? Julieta se durmió, ya se acabó, pues, ¿no? Si se durmió, o Julieta se fue, ya no hay más, pues, ¿no? Entonces, ahí tenemos este aspecto. Ahora bien, vamos a ver. Clases según su conjugación. Verbo regular. El verbo regular, esto tú lo vienes estudiando desde primaria. Dice, no varía su raíz. Ejemplo, trabajar. ¿Cuál es la raíz? Trabaja. ¿Por qué? Él trabajó, tú trabajas, nosotros trabajamos. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos. Trabajó, trabajas. ¿Y la raíz cambia? Claro que no. Lo que cambian son las desinencias. ¿No? Estas desinencias que muchas veces nos indican que el número, la persona, el aspecto, ¿no? Entonces ese tienes que ir viendo. Ahora, por ejemplo, acá, clases, verbo irregular, si varía, ¿qué cosa dice? Su raíz, si va a variar su raíz. Entonces, ejemplo, tener, yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos. ¿Cambio? Claro. Ahora, no vayas a cometer, mi apreciado estudiante, el error que comete. Dicen, ¿no? He tenido, por ejemplo, estudiantes que dicen, profe, no, dice, hacen la conjugación en la primera, segunda, tercera persona. Y por ahí no cambió la raíz. Y lo hacen en los tiempos, en el presente, en el pretérito y en el futuro cambia. Profe, pero solo en uno cambia, en el resto no. Ya hay que considerar, no. Basta que en uno cambie, así sea en el tiempo, en la persona, listo. Esto ya no viene a ser un verbo regular, sino sería irregular. ¿Ya? Entonces eso no te olvides. Ahora sí bien. Vamos, según su conjugación vamos a ver. Esto del verbo. Verbos personales. La acción lo hace la persona. Por eso dice verbo impersonal. La acción lo hace un fenómeno natural. Circunstancial, a ver. Por ejemplo dice verbo defectivo.
no puede conjugar. Estos verbos nunca se van a conjugar, no te olvides. El verbo personal que muchas veces preguntan, ya, muchas veces preguntan. La acción lo hace la persona. Todo verbo que sea realizable por la persona, entonces va a ser un verbo personal. Pero si no, si es un verbo, ¿por qué se dice verbo impersonal? Porque lo va a hacer un fenómeno natural o lo va a realizar este o va a ser un circunstancial, ¿no? Ahora, el verbo defectivo no se puede conjugar, ¿sí? Entonces no te olvides de esos aspectos. Ahora, según el tipo de verbo, copulativos, transitivas, intransitivas, reflexivas, recíprocas, personales, impersonales, activas, pasivas. Por ejemplo, dicen los no copulativos. Benavente anotó 2 golazos. ¿Qué hizo Benavente? Anotar, pues, ¿no? 2 golazos. Transitivas. Josué ama Perú. ¿Qué es lo que hace Josué? Amar a Perú. Ahora, intransitivas. El alumno recitó a su maestro. ¿Qué hizo el alumno? Recitar, pues, ¿no? Por ejemplo, acá dice Winnie se peina. ¿Qué es lo que hace Winnie? Se peina. Pues, reflexiva. Se está haciendo quien mismo, a sí mismo la acción. Recíprocas. Fernando y Piero se respetan. ¿Se respetan? Claro. Fernando y Piero. Personales. Xiomara compra zapatos. ¿Qué es lo que hace? Xiomara comprar zapatos. Impersonales. Garú en Puno. Y ya te dije, un fenómeno natural, eso es un impersonal. Activas. El profesor dicta la clase de lenguaje, pues, ¿no? Pasivas, la clase de lenguaje dictada por el profesor. Mayormente en estos de activas y pasivas cambia, ¿no? El que era el sujeto pasa a ser qué cosa? El agente, ¿no? Y acá lo que era el verbo pasa a ser la clase de lenguaje. Entonces, ahí tenemos, joven. No te vayas a olvidar estos detalles, ¿ya? Porque es muy importante. Ahora, esto del sujeto nos va a ayudar cuando nosotros vayamos a ver lo que viene a ser, pues, el, el predicado, ¿no? El análisis. Es muy. Y mira, esto del verbo, muchos lo toman a la ligera. Esto del verbo va a ser fundamental. ¿Por qué te digo que va a ser fundamental? Porque tú reconoces al verbo, vas a reconocer al sujeto. Y si reconociste al sujeto, pues vas a reconocer. Y este verbo, si lo reconociste, también vas a reconocer a quién. Al. ¿A quién? Muy bien, vas a reconocer al. Este. Predicado. ¿Sí? Entonces, joven, no te olvides. Cuídate mucho, un abrazo. Nos vemos en la siguiente clase.